Empezamos. Estimados amigos, vamos a empezar el webinario dentro de unos minutos y ahora permitidme hacer una introducción al evento. Soy Bogdan Suma, profesor de la Universidad Católica de Ucrania y director del programa de estudios ibéricos de la misma universidad. Este programa es uno de los coorganizadores de la Semana Memorial por las Víctimas de Holodomor, junto con la Sociedad Internacional de Amistad Ucraniano-Española, fundada en Lviv, Ucrania, por la iniciativa de don Anatoly Zabarelo y don Yuri Kotek, con el Consejo Coordinador de las Asociaciones Ucranianas de España, encabezado por doña Larisa Ponomarenko, que hoy reside en Murcia, España, con la Asociación Con Ucrania, que se dedica mucho a la promoción de nuestro país en el mundo hispanohablante, bajo la dirección de doña Lidia Nicolaev de Madrid, España, que está con nosotros, y con la Asociación de Hispanistas de Ucrania, que reúne hoy día la mayoría de los hispanistas ucranianos, y su presidente, el profesor Alexander Brunkevich, está ahora con nosotros también. Espero que este trabajo que empezamos juntos con la conmemoración de las víctimas del Holodomor dure más tiempo y nos permite presentar al público español más información sobre el pasado y el presente de Ucrania. La Semana Memorial por las Víctimas del Holodomor está destinada para presentar a nuestros amigos hispanohablantes toda la complejidad de este tema. Hemos empezado con un video corto bajo el título Homenaje a las Víctimas del Holodomor, que muestra cómo se conmemora a las víctimas del Holodomor en Ucrania. Y hoy, como cada año, el último sábado de noviembre es el día conmemorativo. Por esto todavía podéis encender una vela para honrar la memoria de millones de las víctimas del Holodomor, la matanza de hambre de los años 1932-33, que fue el genocidio de la nación ucraniana por el régimen comunista de la URSS. Divulgamos también el material elaborado por el Instituto de la Memoria Nacional de Ucrania y traducido al español, donde podéis encontrar más información sobre el genocidio ucraniano a través de los folletos y exposición ilustrada. El jueves presentamos al público la película documental ¿Por qué fue posible el Holodomor?, que es buena muestra de las causas que empujaron al régimen comunista a organizar conscientemente el genocidio de los ucranianos. Este video, como el anterior, fue traducido y doblado al español por nuestra iniciativa. El caso de recordar y dar gracias de nuestros amigos hispanohablantes que se dedicaron al doblaje de estas películas al español, a don Javier Larrauri, un español que reside hoy en Kiev, y a doña Angélica Vázquez Zárate, que es nuestra ponente hoy. Y también a doña Irina Bonatska, la vicepresidente de la Asociación de Hispanistas de Ucrania, que nos ayudó mucho en organizar el proceso del doblaje hecho en Kiev. Y yo tengo el honor de presentar a vosotros a doña Angélica Vázquez Zárate, la doctoranda de la Universidad de Cádiz y de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev. Angélica es colombiana y empezó su carrera en las ciencias sociales en la Universidad de Santo Tomás y la Universidad Central de Colombia. ¿Por qué eligió el tema del Holodomor? Es la primera pregunta mía, Angélica. También estamos esperando vuestras preguntas y comentarios que podéis escribir aquí en chat o expresarlos personalmente después de la ponencia. Angélica, te doy la palabra. Bueno, muy buenas noches y días o tardes a todos y todas. Para mí es un gran placer estar en este día tan importante para las víctimas, para el homenaje a las víctimas del Holodomor, estar con ustedes y presentarles esta investigación que inició hace un año que llegué aquí a Kiev, gracias a la invitación de la Universidad Taras Shevchenko, y con ellos que he venido trabajando, y gracias también a la Asociación de Hispanistas y a todos sus aliados que hicieron posible este espacio para que en este día nos podamos encontrar todos y todas, y gracias a ustedes por tomar el tiempo para estar en este momento. Tengo conocimiento que hay personas de España, creo que también hay personas de Argentina, algo de Colombia. Me gustaría que también en el chat, si ustedes quisieran, pudiesen escribir de dónde nos están acompañando,
porque el mundo hispanohablante es tan grande que sería bueno también pues, tener esas referencias, como en este sentido. En la tarde de hoy, pues yo lo que les vengo a comentar o a presentar precisamente es el trabajo que he venido desarrollando en la reconstrucción del paisaje sonoro de la aldea ucraniana en el contexto del Holodomor. Dos objetivos, digamos, que me propuse en este momento específicamente fue, el primero, identificar los sonidos que recuerdan las víctimas entrevistadas y el significado que ellas le han dado a estos sonidos. Y el segundo es identificar los sonidos del paisaje natural, animado e inanimado, que fueron silenciados en la aldea durante esta época. Entonces, voy a hacer la presentación en 3 momentos. En el primer momento yo quiero compartirles con ustedes como el marco de referencia en el cual me estoy basando para hacer este estudio. En el segundo, ya específicamente, voy a presentarles los 4 paisajes reconstruidos y para eso he preparado un video de 10 minuticos que narra perfectamente cada uno de ellos. Y en el tercer momento lo que voy a hacer es mostrar, digamos, algunos ejemplos de cómo el sonido, cohesiona, pero también cuando es eliminado, afecta la identidad territorial y fractura a la comunidad en general. Entonces, eso es lo que voy a hacer ya después de la presentación del video. Entonces, sin más preámbulos, pues les propongo que iniciemos, ¿vale? Entonces, el paisaje sonoro. El paisaje sonoro de un lugar está integrado por todos los sonidos que se producen en él. Angélica, pero todavía no vemos la presentación. Puedes seguir. Bueno, y aprovecho esta interrupción para contestar tu pregunta de por qué el tema del Holodomor. Bueno, yo quiero comentarles que, bueno, yo soy de origen colombiano y bueno, en Colombia hemos venido desarrollando también unos procesos de recuperación de la memoria histórica muy importantes. Y bueno, fui a estudiar a España y con ellos en el 2017 tuve la oportunidad de venir aquí a Kiev por primera vez, a hacer un Erasmus con la Universidad Taras Shevchenko. Y pues yo hablando pues con Galina sobre los temas, yo le decía, a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, y Ucrania me parece un territorio muy interesante. Yo quisiera tomar un tema de investigación que tuviese que ver con memoria Ucrania, y gracias a la Universidad Galina y al decano de la Facultad de Historia de la Universidad Taras Shevchenko, me guiaron y me presentaron el tema del Holodomor, del cual desde el primer momento vi lo importante que es que la comunidad internacional y especialmente hispanoparlante conociera esta realidad, porque penosamente, principalmente lo digo por los países latinoamericanos de donde yo soy parte, no se conoce. Quizás en España un poco más, pero en Latinoamérica no. Entonces, pues bueno, ese fue mi interés y por eso tomé el tema del Holodomor y no me he equivocado. Estoy muy comprometida con el tema y estoy aprendiendo, la verdad, mucho. Bueno, entonces ahora sí, si les parece, damos inicio a la presentación. ¿Vale? Entonces, el paisaje sonoro. El paisaje sonoro de un lugar está integrado por todos los sonidos que se producen en él. Estos pueden tener distintos orígenes. Digamos, el principal es como la naturaleza, entendiendo cómo es la fauna y la vegetación. También el clima está incluido dentro de todo el paisaje el hombre, ¿sí? Y ahí, digamos, entrar con el tema fisiológico, así como los sonidos que se desprenden de las actividades culturales, tecnológicas que se realizan en la sociedad. Hay que ver que dentro de los paisajes el hombre está en el centro. Él no es externo al paisaje, sino lo integra. Y eso es importante tenerlo como referente
cuando uno analiza un paisaje sonoro. Los paisajes sonoros han sido objeto de estudio de una ciencia a partir de los años 80, que ha centrado su investigación en todo lo que tiene que ver con la historia del sonido, ¿no? Y esta es conocida como acusmología histórica. Este campo de conocimiento da acceso a la dimensión acústica de la experiencia humana a través de la escucha de la dinámica del pasado. Problematiza lo que ya se sabe de la historia al introducir nuevos elementos al campo de discusión, los interroga para texturizarlos y profundizarlos y ampliar la comprensión del significado de lo sucedido. Esto es muy importante, porque esta ciencia lo que está haciendo es introduciendo nuevos elementos que quizás la historia desde una perspectiva positivista, tradicional, no ha visto o no ha tenido en cuenta en el estudio. Como tal es introducir nuevos elementos y ampliar los sentidos y significados que en ella se han venido desarrollando hasta el momento. Al interior de esta línea científica, los desarrollos metodológicos, hay que ser sinceros, son escasos. Es una línea investigativa reciente, dice los años 80, pero realmente las primeras investigaciones aparecieron a finales de los 90, ¿sí? Y operan por lo general estas metodologías a las márgenes de la investigación histórica tradicional. Los investigadores han encontrado también dificultades al no tener material sonoro de ciertas épocas, por lo que han recurrido a los archivos escritos, a fotos, dibujos, textos literarios, para tener acceso a la acústica, a la dimensión acústica del pasado. Los principales estudios se han centrado en dos territorios, América del Norte y Europa. En América del Norte, los estudios se caracterizan principalmente por indagar sonoramente la expansión colonial en el nuevo continente, que se inicia, pues bueno, a mediados del siglo XV, ¿no? Una de las representantes que ha dado como origen a esta línea es Sarah Keyes. Ella especialmente muestra la forma en que la expansión del sonido hacia el oeste de los Estados Unidos simboliza el sometimiento de los pueblos originarios, en los que esto lo denomina ella como una conquista sónica. Ella analiza especialmente toda la experiencia auditiva que han tenido los indígenas en las caravanas de expansión territorial. Asimismo, Mayra Esteves, ella estudia el proceso de colonización en América Latina, ¿sí? Ella afirma que la violencia colonial instrumentalizó el uso del sonido, digamos, usando los perros, látigos, armas de guerra, para la configuración de un poder dominante. Las dos, tanto Sara como Mayra, usan las crónicas que escribieron los conquistadores en el desarrollo de sus investigaciones. Es de aclarar que en este tiempo pues no existían las tecnologías para la grabación del sonido, por lo tanto los sonidos tenían que ser escritos, ¿sí? Y en este momento, digamos, las descripciones solían incluir las percepciones, los sentimientos, emociones, sensaciones de quien escuchaba. Por lo general, estas descripciones están cargadas de metáforas e hipérboles. Es interesante leerlas, de verdad. Para Europa, los estudios europeos se han centrado en analizar el fenómeno sonoro, principalmente de las dos guerras, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra, así como de las guerras civiles. Una de las personas, de las investigadoras que ha hecho este tipo de estudios es Julia Ebner. Ella, por ejemplo, estudió los estímulos acústicos a los que estaban expuestos los soldados en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Para ello, analizó los relatos de los soldados que se registraban en la prensa, en los reportes médicos, así como en las fuentes literarias.
A través de este estudio, ella reconstruyó las experiencias de escucha en el campo de batalla. Asimismo, Caroline Birsal, ella se centra en estudiar la forma que los testigos producen los recuerdos sonoros al momento en que ella les pregunta sobre la vida durante el nacionalsocialismo en la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. En su estudio es muy interesante porque ella categoriza y bueno, propone los testigos como testigos auditivos y analiza la forma en que performáticamente ellos recuerdan los hechos sonoros. Y analiza también la medida en la forma en que el sonido muestra o da a conocer la experiencia del pasado. Es muy interesante realmente este estudio. Ella lo denomina paisaje sonoro nazi. Ahora les voy a presentar pues, el trabajo que he venido desarrollando en este tiempo, en este año. Entonces, para el estudio se analizaron 19 testimonios de víctimas sobrevivientes. Estas fueron hechas por el Museo del Holodomor entre el año 2017 y 2019. Asimismo, tomé un testimonio publicado por Miron Dolot, denominado Ejecuciones por hambre, el holocausto oculto. También tomé la obra literaria Todo fluye, de Basil Grossman, y adicionalmente los estudios de geografía humana realizados por la Academia de las Ciencias de Ucrania en el 2018. Estos estudios de geografía humana, quiero hacer como la claridad, me permitieron acercarme a la dinámica sociocultural de Ucrania de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya lo verán un poco más en el video que les voy a presentar a continuación, porque es tan importante que yo me hubiese acercado a esa realidad. El análisis del material permitió la reconstrucción de 4 paisajes sonoros. Estos se desarrollaron en la región, principalmente en la región bosque-estepa, entre los años 1928 a 1933, en distintas estaciones del año. Adicionalmente, estos dan cuenta de todo lo que es la dinámica del entorno ambiental, sociocultural, sociopolítico de la época. Cada uno de ellos está cargado de afectividad y narra lo sucedido durante el periodo estudiado, desde la perspectiva de las víctimas. Entonces, les voy a presentar el videito. Dura 10 minutos y luego de ello, pues, seguimos con la presentación. El primer paisaje se desarrolla durante la época de verano antes del año 1928. En él se recuerda los molinos de viento girando durante la puesta del sol, el sonido de la brisa al tocar los alargados tallos de centeno y el crujir de las espigas al cortarles la flor. Se detalla que, durante la siega, el trigo sarraceno emana un olor que es vertido por toda la aldea. Las grandes praderas de tierra negra y fértil estaban cercadas por grandes extensiones de árboles de avellana. Cerca de allí, casas con sus fachadas pintadas de blanco y junto a ella jardines florecientes con árboles de manzanas y peras que olían bien. También se recuerda a los niños corriendo entre los cultivos, cortando flores azules para hacer coronas, y a sus padres pescando en el río Dnipro o escuchando música de violines en los bares. En los testimonios analizados se encontraron 3 sonidos que para las víctimas simbolizan trabajo y responsabilidad. El primero de ellos es el sonido que hacen los caballos cuando corren enjaezados o cuando están arando la tierra. El segundo es el que hace los mayales al trillar el grano. Exactamente el testigo recuerda que los 2 palos con los que se trillaba componen una melodía que sonaba todo el día sin parar durante la época de la cosecha. Y el tercero mantiene el sonido producido por el telar.
La testigo afirma que ella, junto con su madre, tejían alfombras, tela para pañuelos y camisas. Adicionalmente, los entrevistados relacionan la vida cotidiana con el cantar. Uno de los sobrevivientes narra que su madre y su tía entonaban canciones mientras realizaban sus labores diarias. Detalla que iban al campo y ordeñaban cantando. Además, cuenta que en el pueblo Rosa, a 13 kilómetros de la ciudad de Berdianska, había 3 coros que por las tardes solía reunirse para cantar. Recuerda que la sonoridad de las voces se escuchaba por toda la aldea, de un extremo al otro. Para él era como si estuvieran compitiendo por quién lo hiciera mejor. Sostiene que las personas cantaban porque esto les brindaba placer, porque se sentían felices y porque vivían bien. E incluso en su narración identifica al pueblo ucraniano como un pueblo cantante y trabajador. El segundo paisaje se desarrolla a lo largo de las requisas realizadas en otoño de 1932. Los testigos recuerdan que la brigada del consejo de la aldea, cuando visitaba sus casas, llevaba una vara larga de metal y una manija de madera. Durante el proceso de inspección, las varas de hierro y la manija de madera sonaban en cada lugar de la casa, el granero, el ático y el establo. Se recuerda que la brigada, mientras caminaban por el huerto, iba perforando el suelo rítmicamente una y otra vez. El sonido que generaba el levantar la tierra fue acompañado con voces que decían: «Tal vez escondiste algo aquí». Al no encontrar nada, volvían a la casa, entraban a la cocina, abrían el horno, destapaban las ollas. Una vez más escuchaba: «Aquí no hay nada». En uno de los casos encuentran un barril de hierro entre las gavillas de paja. Luego se escucha una voz: encontramos miel. De este periodo, los sobrevivientes guardan la voz de las personas llorando y gritando desesperadamente cuando se llevaban el alimento de sus hogares. En uno de los testimonios se recuerda a una mujer preguntando a la comisión que hizo la incautación: ¿cómo voy a alimentar a los niños? Grossman sostiene que los carros que llevaban las cosas incautadas chirriaban de día y de noche, y que al pasar levantaba mucho polvo. Asegura que las requisas hizo que las personas se desesperaran, el ganado mugiera, los perros aullaran y la tierra se agrietara. El tercer paisaje se desarrolla durante el invierno y primavera, 1932-1933. En este, los sobrevivientes recuerdan que se silenciaron los rituales religiosos al no festejarse ni la Navidad ni la Pascua. Es decir que, en la Navidad, los 12 leños que encienden el fuego para preparar los 12 platos con los mejores frutos de la tierra se quedaron sin encender. Los antepasados no pudieron ser invitados a la mesa y al invierno no se le pudo servir cutia. Los niños no recorrieron por los patios felices cantando y deseando a los vecinos salud y que en el verano el centeno, trigo y todos los pastos se dieran con abundancia. Los juegos y adivinanzas que solían rimar dejaron de ser dichas. Las tardes en las que la comunidad se divertían en el hielo, competía, reía y cantaba, quedó pendiente. Durante la Pascua, los jóvenes no esperaron al sol con una oración en el jardín. El domingo de la Semana Mayor, las ramas de los sauces no fueron cortadas y las personas no se desearon entre sí: sed grandes como un sauce y saludables como el agua y ricos como la tierra. El Viernes Santo no se convocó al ritual religioso y las campanas no repicaron durante 3 días anunciando la resurrección de Cristo. A la iglesia no fue llevada la canasta de comida para ser bendecida, no se intercambió huevos de Pascua y a los muertos no se les puso un pedazo de pastel en la estufa, ni tampoco se les fue a visitar al cementerio.
De este paisaje, un sobreviviente mantiene la voz de su abuelo diciéndole que los lobos han comido el perro. Pero él sabía que habían sido ellos quienes lo habían comido. Otro dice que los caballos, cuando aullaban de hambre en la granja colectiva, se le daba la orden de alimentarlos. El siguiente afirma que cuando él dejó de escuchar la respiración de su madre, se dio cuenta que ella había muerto. El subsiguiente afirma que el ver y escuchar los cuerpos de los niños al ser arrojados a la carreta que los recogía, le causaba mucho miedo. Y el último recuerda que, mientras transportaba los cuerpos a la fosa, los caballos roncaban por el olor que se desprendía de la materia en descomposición. Los anteriores hechos describen la forma en la que la actividad sonora en el paisaje durante el invierno y la primavera de 1932-1933 fue disminuyendo hasta generar un silenciamiento opresivo y doloroso. Grossman cuenta que él escuchaba gemir al pueblo al ser testigo de su propia muerte, pero que éste no gemía con su voz, sino a través del viento que susurra. Y así lo expresa. A veces me voy al campo, aguzo el oído, gimen. Me alejo un poco más y ahí parece que no se oye nada. Sigo avanzando y de nuevo los oigo. Es el pueblo vecino el que gime. Parece que toda la tierra gime junto con la gente. Sostiene que cuando el hambre fue absoluta y abatió al pueblo, se hizo el silencio. Y el cuarto paisaje se desarrolla durante la cosecha de 1933. Los sobrevivientes recuerdan que ellos estaban junto con otros niños corriendo por las praderas, recogiendo espigas caídas y poniéndolas en bolsas de tela. Un sobreviviente recuerda que el guardia de la granja colectiva hacía sonar su látigo como amenaza para que los niños no recogieran el cereal. El segundo recuerda haber escuchado las riendas de los caballos cuando los guardias los buscaban en el bosque. Y el tercero guarda la voz de él, diciéndole a los otros niños que huyeran al bosque para salvarse del acecho del guardia. En el anterior paisaje, los sonidos escuchados advierten sobre el peligro. Es importante señalar que en situaciones de riesgo todos los sentidos se agudizan. El oído, al no tener barreras que le impida el acceso a las ondas sonoras, puede recibir información que esté fuera del campo visual. A través de la información percibida del entorno, el escucha puede estar alerta frente a cualquier situación y con ello garantizar su supervivencia. Por ejemplo, en este paisaje, el sonido del látigo y el desprendido de las riendas del caballo funcionan como señales de peligro. Los testigos, al escucharlas acercándose a ellos, salían corriendo al bosque para esconderse. Allí trataban de no hacer ningún ruido para no llamar la atención. Escondidos, aguardaban hasta que no se escuchara nada y luego se iban a sus casas a moler las espigas recogidas y esperar a sus padres que llegaran de trabajar. Como lo señala el siguiente testimonio. Después de que pasan los trilladores, nosotros vamos, nos reunimos como 12 niños, tomamos bolsas y vamos a recoger las espigas. Pero nosotros somos astutos. El guardia sobre el caballo nos pega con el látigo para que no recojamos las espigas. Y a medida que avanzamos, miramos de un lado al otro, que no venga el guardia. Llega el guardia, se echa y con un látigo largo nos persigue. Yo grito a los más pequeños, ¡huyan, huyan al bosque! Él no irá allí a caballo. Luego traigo esas espigas y la pongo sobre la estufa. Ellas se secan, luego tomamos un palo y trituramos esas espigas. Lo hacemos los niños, ya que nuestros padres están trabajando. Continuamos. Los anteriores paisajes muestran la forma en que la dinámica socioambiental
sociocultural y sociopolítica del pueblo ucraniano se vio afectada durante el periodo soviético. Los cambios generados se deben a que los campesinos transformaron la manera de relacionarse con la tierra al ser despojada y al ser impuesto un nuevo modo de producción agrícola. Este hecho llevó a que los rituales que se solían celebrar durante la época de siembra y cosecha se dejaran de realizar de la forma tradicional. A nivel sonoro, este hecho es muy importante, dado que los ciclos diarios de actividad, así como las fases estacionales y los calendarios de cosecha, transmiten información sonora sobre la cotidianidad del territorio, que permite caracterizar a la comunidad e identificarla. En la medida en que estos sonidos cambian, asimismo lo hace la identidad. Esta situación se presenta debido a que el sonido, al cumplir la función mediadora entre el hombre y el medio ambiente, permite el forjamiento de territorios definidos por una sonoridad. Asimismo, los sonidos tienen la función de conectar a los miembros de una comunidad, ya sea por lo que les hace recordar o les informan que algo va a suceder. Por ejemplo, convocar una reunión, llamar a una celebración ritual o informar sobre una situación de peligro, por ejemplo. Por lo tanto, el eliminarse alguno de estos sonidos afecta la cohesión del grupo. En el caso estudiado, durante la represión, uno de los sonidos que se eliminó fue el de las campanas de la iglesia. Basil Barca, en su texto El Príncipe Amarillo, nos recuerda cómo el campanario perdió la voz. Y en la pantalla vemos lo que él dijo. En el informe presentado a los Estados Unidos, testigos provenientes de las provincias de Cherkasy, Odessa y Zitomir seguían recordando este hecho y sobre todo el silencio de las campanas. El culturólogo Bogdan Kindratu sostiene que el sonido de las campanas, además de informar, hizo eco en la cultura popular ucraniana y que fue usado en la creación de prosa, poesía y música. Añade que estos sonidos eran importantes para la identidad del país, debido a que reflejaba la fuerza de fe que tenía la comunidad. Cree que este hecho hacía que todas las aldeas desearan tener campanas grandes y ruidosas. Por otra parte, el incremento de ruido a lo largo de la campaña de colectivización de tierras y luego durante las requisas opacó los sonidos característicos del territorio ambiental y cultural, lo que generó que se aumentara el nivel de estrés físico y emocional en las personas, así como en la naturaleza vegetal y animal. En consecuencia, los campesinos percibieron su aldea como un lugar ruidoso, impersonal e inseguro, lo que llevó a que tomaran la decisión de buscar otro lugar para vivir. En pantalla vemos lo que Dolot dice alrededor de esto. Él toma a colación un momento específico durante la colectivización. Entonces, él señala unos pocos centenares de personas de las ciudades vecinas que desfilaban en las columnas disciplinados, obreros, industriales, corrientes, estudiantes, administrativos, estaban ahí para demostrar el apoyo de las ciudades a la colectivización y traían películas de propaganda, teatros improvisados y un ruido incesante. Asimismo, el incremento de la caza de los animales y la muerte por falta de comida llevó a que el sonido que ellos emiten disminuyera durante el invierno y la primavera. Dolo recuerda que la llegada de la primavera el ruiseñor no cantó y no anunció que la tierra había despertado y que los huertos empezaban a florecer. En la pantalla presento algunos de los hechos que pudieron haber causado el silenciamiento de la fauna del Holodomor. Este testimonio, o lo que les traigo a colación, es tomado de una revista
publicada en 1930, el 15 de enero de 1930. Entonces, en ella se publicó un artículo que decía tractores de basura. Entonces, allí se especificaba, un perro, especialmente uno de buen pelo, es quizás el animal más valioso. Criar y alimentar buenos perros es un negocio muy lucrativo. Su piel puede ser exportada y con ello recoger fondos para la compra de tractores. A esto se le llama exportación secundaria. También encontré que entre 1928 y 1933 el número de vacas y caballos del país disminuyó a casi la mitad. Los líderes de una granja colectiva informaron de este hecho a las autoridades del partido, que se estaban perdiendo hasta 4 caballos al día debido al hambre y al exceso de trabajo. Otro de los hechos podría ser que durante el proceso de colectivización continua, los campesinos como forma de resistencia, los campesinos individuales y también los que habían entrado a los kolhos, daban muerte a sus animales, entonces a sus bueyes, a sus ovejas, a los cerdos y hasta las vacas. Entonces, el testimonio dice, tan pronto anochecía, se oía el balido ahogado de una oveja, el gañido agónico de un cerdo degollado, el mugido breve de una ternera. En general, el silenciamiento del paisaje lo podemos ver, digamos, en estos 3 testimonios. Primero, que para el otoño de 1932, en el campo no quedaban caballos ni vacas. Segundo, es que los seres humanos, con suerte, los que habían logrado huir, era más probable que pues, estuvieran muertos o demasiado débiles para hacer ruido. Y en el último, Snyder toma un testimonio que dice que en la primavera de 1933, María Lovinska y su esposo viajaron a la Ucrania soviética, tratando de vender sus productos de artesanía. Y describen que el silencio era interminable y eso les causaba miedo. Y que cuando escucharon el canto de un gallo, se alegraron tanto que su propia reacción les alarmaba. En síntesis, el recuperar la memoria sonora de los sobrevivientes permite ampliar la comprensión del fenómeno que se tiene sobre el fenómeno estudiado. Al texturizar los hechos históricos desde el campo de lo sonoro, a partir de ello sabemos que los sonidos que hacen los caballos cuando aran la tierra simboliza trabajo, o que durante la época de cosecha los mayales componían una melodía que sonaban por toda la aldea, o que las personas realizaban las labores diarias cantando y que en las tardes se encontraban para juntas hacerlos, o que el ruiseñor fue silenciado del paisaje ambiental y que duró bastante tiempo para que los aldeanos lo volvieran a escuchar cantar. Muchísimas gracias por la atención. Vale. Profesor Alexander Brunkiewicz. Muchas gracias por la ponencia tan interesante y ante todo por presentar la metodología que funciona no solamente en el campo de los estudios históricos, sino también, por ejemplo, en el campo de los estudios literarios, porque literatura como arte reproduce sonidos y estos sonidos no nos abren mucha información. Pero yo quiero precisar tu metodología, porque yo tenía problemas un poquito con el vídeo, ¿ya? Si te comprendo bien, tú trabajas con descripciones de sonidos que encuentras en libros o con sonidos que puedes leer cuando trabajas con fotos.
Y otra pregunta, ¿has tenido acceso a, mm, yo no sé, a grabaciones auténticas de aquella época, que te pudiera ayudar para restaurar el paisaje sonoro? Eh, Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ti por la pregunta. Sí, lo has comprendido muy bien. A través de, digamos, los textos literarios es la principal fuente que tienen, digamos, los investigadores para la reconstrucción del pasado sonoramente. Sí, también se leen las fotografías, en la propaganda, en los periódicos y demás. Lo que se busca son esos posibles sonidos que pudieron haberse escuchado por las personas en esa época, que se pudieron haber escuchado y que pueden generar o tienen un sentido o tienen una significación, ¿sí? Porque pueden sonar muchas cosas, pero en este sentido lo que nos interesa es lo que se recuerda, lo que se escucha, lo que se relaciona. Entonces, a eso es a lo que presta atención el estudio como tal. En cuanto al exceso de sonidos de la época, no, hasta el momento no he tenido, digamos, pues por un poco como la cuarentena y bueno, por muchas otras situaciones, no he podido acceder a audios específicamente de la época. Sé que existen, digamos, el Museo del Holodomor tiene un archivo que está a disposición y también hay un archivo, creo que en la universidad, se me escapa ahorita el nombre, que es acá también de Kiev, eh, que tiene un archivo muy importante sobre el Holodomor, que de hecho están las entrevistas que se hicieron al Congreso de Estados Unidos, a los testigos en el informe que se presentó a los Estados Unidos. ¿Tú tienes la idea qué tipo de grabaciones se puede conseguir? Eh, yo no me imagino que tú tienes Sí, claro, información. se pueden conseguir los programas de radio, por ejemplo, que se transmitían en la época. Ese material existe. Bueno, también lo que les comentaban hace un momento, como las entrevistas que se hicieron a los testigos para la elaboración del informe. Y no sé, tengo esas dos relaciones que están, digamos, de la época. Y pues discursos políticos, también están los discursos políticos y demás. Pero bueno, el tema musical, también puede haber canciones grabadas y esto, a nivel general. Muchas gracias. A ti. Gracias. Colegas, también se puede escribir las preguntas en el chat aquí. Y tenemos una mano de Neisy Spakowska, no sé. Doña Neisy, si tuviera... Ya no quiere. Hola, sí, soy Anastasia en el grupo de Ucrania en español. Hola, es que mi conexión es tan floja que no me atrevo a poner la cámara porque ya he entrado y salido demasiadas veces. Sí, pues justo iba a preguntar por la radio porque se supone que Ucrania tiene una colección enorme de canciones folclóricas, ¿no? Mientras que el estilo del Estado soviético como sistema, digamos, era mucho más organizado porque, claro, los paisanos, los campesinos vivían cada uno por su propia cuenta, aunque vivían en una comunidad, mientras que cuando vinieron los soviéticos, ellos siempre querían organizar todo. Y entonces los programas eran todos por horario específico, ¿no? Y eso lo sabemos desde las descripciones de la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo se reunía para escuchar la radio o lo que sea, no sé cómo se llama esto, que estaba en el poste telefónico, ¿no? Como en el medio del pueblo o tal. Y pues sí, supongo que el ritmo también cambió, ¿no? Pero es que no he oído mucho de la presentación porque, bueno,
por la calidad del sonido, lo siento. Sí, se tiene el reporte que la radio ingresa a Ucrania más o menos hacia 1926-1927. Las principales ciudades como Kharkiv, Kiev, y se colocaban parlantes en sitios concurridos. Digamos, porque, digamos, eso también era un estilo soviético y era todo el tema generar espacios colectivos y públicos y evitar todo el tema de lo privado. Entonces, sí, de hecho, habían, digamos, momentos en que se escuchaba, era como un ritual, escuchar la radio colectivamente. Entonces, sí, muchas gracias por el aporte. Vale, profesor Orzuti, por favor. Ya, gracias. Quisiera hacerte una sugerencia, continuando la línea del profesor Pronkevich acerca de textos literarios nuestros, y así tal vez sea conveniente comparar las novelas o los relatos creados por los autores que consiguieron huir al oeste, como el mencionado por ti, Vasil Barka, y también Arkady Lubchenko. Entonces, es por una parte. Por otra parte, tenemos a los autores que se quedaron bajo el régimen soviético y sí pudieron de manera solapada introducir algunas noticias sobre Holodomor en textos editados todavía en la época soviética, como esto sucedió con Mikhailo Stelmach. De manera muy tenue, pero se puede adivinar, o por Anatoly Dimarov, quien no pudo publicar su libro sobre Holodomor durante 22 años. Entonces, aquí igual se colaban los sonidos de Holodomor en los textos escritos aquí. Es mi primera idea, es mi primera sugerencia. Y la segunda es que tal vez sea útil tratar de estructurizar los sonidos, por ejemplo, los sonidos de la naturaleza, los sonidos musicales, las voces humanas, los sonidos industriales o de instrumentos técnicos campesinos, no sé qué más. Entonces, tal vez esa idea te dé alguna pista para estructurizar más racional tu ponencia, que me gustó mucho. Nunca he pensado de que es posible esta línea de investigación. Así que gracias. Muchas gracias, Igor, por la sugerencia. Y claro que sí, voy a tener en cuenta, digamos, los nombres de los autores que me has comentado, que estuvieron aquí, digamos, que fueron al este. Ya he revisado algunos, como tú bien lo dices, como Grossman, pero del régimen soviético, que se quedaron acá, sí no he tenido la oportunidad. Y sí sería también interesante leerlos desde esa perspectiva. ¿Hay más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, ya que yo sigo, si se puede, ¿puedo yo hablar un poco más? Bueno, Claro, ya colaboramos con Angélica muy estrechamente en todo el tiempo y estoy ayudándole en lo que pueda. Quisiera añadir algunos detalles de su trabajo aquí. Primero, que Angélica está aprendiendo ucraniano y lógicamente que la barrera lingüística todavía se deja sentirse, por un lado, pero ya poco a poco va avanzando. Segundo, que el trabajo que en realidad tanto su tutor científico como otras personas hicieron hincapié en el carácter innovador
de la investigación de Holodomor. Pero su trabajo es interdisciplinario. Cuando hablamos sobre la cotutela, hablamos de la parte histórica, que está a cargo más de la Universidad Taras Shevchenko de Kiev, y de la parte de artes y humanidades, que allí está más orientada por su tutor español, ¿sí? En ese sentido. Y ya, bueno, poco a poco, claro que no se puede abarcarlo todo, que en realidad ya el propio tema de paisaje sonoro en la literatura ucraniana ya podría ser tema de una investigación doctoral. Por eso no se puede, tal vez solo como parte de este trabajo que está realizando, lógicamente que debe estar haciendo este trabajo de analizar las obras literarias, pero al mismo tiempo en la parte histórica, tal vez memorias, tal vez entrevistas, tal vez grabaciones, etcétera, etcétera. Pero en general quisiera decir que Angélica es una persona estupenda, genial, muy dotada y tal vez mi pregunta puede no responder, porque podría ser que será un secreto en qué se desembocará esta investigación que estás llevando a cabo, Angélica. Sí, gracias Gala por la presentación y por lo que has dicho del trabajo que hemos venido desarrollando. Sí, es importante señalar que esta es una investigación en artes, esta no es una investigación histórica, y tampoco literaria. Es una investigación. Yo estoy haciendo el doctorado en Artes y Humanidades de la Universidad de Cádiz. Entonces, ¿en qué se desembocará esto? En que en un año, si las condiciones y como la pandemia, las condiciones generales lo permiten, estos paisajes sonoros van a estar sonando. El próximo año se invitará a un artista colombiano que de hecho está presente para que ponga en acción, para que activen estos sonidos en el marco pues, de la conmemoración y en el Museo El Holodomor. Y con ello se quiere, digamos, si el centro siempre ha sido las víctimas, y las víctimas que están ahora con sus testimonios, hablando, contando y sensibilizando a las nuevas generaciones. Entonces, lo que se presenta es la historia de ellas, lo que recuerdan ellas desde otra perspectiva a los otros. Y especialmente se está buscando nuevas generaciones, ¿sí? Que en dado momento se llenan de todo lo que pasa y no quieren escuchar, no quieren ver, no quieren saber, porque es una historia muy dura. De hecho, muchas personas, cuando yo me acerqué, dije, es muy duro, pero es real. Hay que presentarlo, digamos, para mantenerlo en la memoria, hay que presentarlo de otra forma, ¿sí? Para no salir corriendo. Entonces, lo que se va a hacer es que en un año esos testimonios van a sonar. Ya no aquí fue un buen intento presentarlo acá, pero va a ser más, queremos que sea un poco más presencial y invitar a otras personas a que hagan parte de esta obra y a que se interesen y a que les toque y a que les mueva, porque es que eso es lo que hace el arte. El arte no está buscando hechos, mostrar las cosas, sí, estructuradas científicamente, sino llegar, tocar al otro para que sienta y para que quede en él. Entonces, desde esa perspectiva es la investigación, más que todo artística, y por eso se dice acustomología histórica, o sea, se está buscando el tema de la acústica y la historia, pero no es una investigación histórica. Y gracias por eso, porque me gustaría, aquí está el artista presente, y me gustaría que si él quisiera decir algo
frente al trabajo desarrollado o frente a lo que se propone hacer, pues que nos lo pueda compartir. Ok, vale, buenas tardes, noches allá, tardes aquí en Colombia. Muchas gracias, Angélica, por presentarme y muchas gracias también a este auditorio que nos acompaña el día de hoy. Me parece que es bien importante lo que se está planteando aquí en términos de la metodología. Yo vengo de las artes plásticas, soy artista que desarrolló su proyecto en torno al sonido y soy docente de la Universidad de los Andes en Colombia y me dedico a la creación, a la gestión y a la investigación de conocimiento en torno a las prácticas relacionadas con sonido, las prácticas artísticas. Desde hace varios años hemos venido colaborando con el Centro Nacional de Memoria en Colombia en varios eventos y espacios de gestión de memoria de víctimas del conflicto armado en Colombia. Y interesante porque quizás la metodología que empieza a aparecer, la investigación desde lo sonoro, surge más por una necesidad de abordar otras dimensiones de la experiencia, del cuerpo, de la posibilidad de contar el pasado que la imagen visual ha agotado y que quizás los textos que quedan un poco fríos y quedan un poco distantes. En este marco digamos que en este contexto de recuperación de memoria en Colombia, a través de una ley, la ley de víctimas, se estableció la necesidad de la reparación simbólica a las mismas, y con la reparación simbólica se activaron todos los escenarios de las artes, y uno de los escenarios más importantes que ha tenido mucha repercusión en todo lo que ha sucedido en torno a la justicia hacia las víctimas ha sido el escenario de la creación y del trabajo desde la dimensión del sonido. Inclusive el Museo de Memoria en Colombia tiene una curaduría con un componente sonoro muy, muy fuerte, porque lo que nos hemos estado dando cuenta es que hay una necesidad profunda de escuchar y de hacer sonar el pasado, que parece que hay que desarrollar una condición distinta en los cuerpos de los testigos y en los cuerpos de las personas que visitan estos espacios para poder acercarse a esta experiencia, como a estos relatos y a estas experiencias de vida. Porque también por otro lado lo que se siente es que hay una dificultad también en relación a la materialización de la memoria sobre soportes tangibles como tecnológicos, como quizás está pasando en este proyecto de Angélica. Inclusive aquí en Colombia hay dificultad de todo ese material por las condiciones tecnológicas y porque fue una guerra que se libró en campos y en espacios rurales donde lo que quedan, si son relatos de testigos o mucha información que se transmite a nivel del registro oral y escrito, no hay muchas otras cosas. Y toda esa información inclusive ha ayudado y ha servido para todo el tema de los juicios. Están construidas una serie de documentos que se les da un valor legítimo para poder ser usados dentro de contextos de juicios. Entonces, me parece muy interesante lo que se está proponiendo acá y creo que está asociado a una necesidad de hacer que la memoria sea viva. En el sonido difícilmente se puede fijar, difícilmente se puede soportar sobre algo, el sonido es más temporal, es más vivencial, y creo que en ese sentido tiene una característica muy definida que aporta a un modo especial de una necesidad de memoria, una memoria que no se queda guardada, una memoria que no se queda archivada, sino una memoria que tiene que atravesar el cuerpo. Otro aspecto del sonido que me parece bien interesante es que llega donde el ojo no alcanza y de manera poética podría decir que atraviesa el cuerpo y nos toca el corazón profundamente. Entonces, pues muy feliz de poder estar el otro año allí, participar en este proyecto. Vamos a hacer que árboles y seres vivos
incorporen las voces de estos paisajes y las personas puedan abrazarlos y literalmente puedan escuchar con sus huesos a través de unos sistemas y una instalación sonora muy especial. Muchas gracias por la intervención. Gracias. Vale, el tema de verdad, el tema es si la metodología es muy innovadora, muy interesante, para mostrar este gran tema en la historia de Ucrania de nuevo punto de vista, y por eso mis aplausos a que tú atreviste a desarrollar este tema. Porque lo que dicen nuestros colegas de Colombia me parece es muy importante, porque cuando hablamos del Holodomor, se trata de un fenómeno que los alemanes definen como el trauma escogido. En la narrativa nacional de cada nación hay traumas, ¿ya?, que forman una tragedia grandísima, ¿ya?, y después forman la proyección de la narrativa nacional, ¿ya? Y ahora estamos buscando un método efectivo y que sea comprensible para la generación de los jóvenes que viven en el mundo audiovisual, ¿ya? ¿De qué manera contar la historia del Holodomor, ¿ya?, a los jóvenes? Sí, es importante subrayar el tema de victimización, de víctimas, pero hay que buscar un lenguaje, ¿ya?, que sea impresionante. Y si te comprendo bien, Angélica, y tu colega artista de Colombia, ¿vosotros queréis hacer una exposición Sí, en el museo? sí. Porque me parece que la idea es absolutamente oportuna, que es algo, ya, eso sería algo impresionante, inolvidable. Sí, lo comprendiste bien. Digamos, este material es la investigación de la obra artística. Entonces, es una obra artística que ya, como bien lo dice el artista, se implementó en Colombia, se implementó en España con las víctimas franquistas, que el año pasado en el marco justo del foro que se hizo en la Taras Shevchenko, yo presenté el proceso el año pasado sobre la exhumación, digamos, y esta obra fue instalada allá. Y la idea, digamos, el proyecto está para que el próximo año este paisaje sonoro suene en unos árboles, habría que escogerlos en el Museo del Holodomor, y se ha invitado, digamos, población general, específicamente estamos buscando nuevas generaciones que se acerquen desde otra perspectiva a la historia de su país, que escuche. Es importante un componente a la reparación de las víctimas y es la escucha. ¿Por qué no se escucha? O sea, siempre como que antes de que le digas algo, las personas se cierran. Porque hay dolor, porque hay un pasado que no se quiere recordar. Entonces no hay escucha. Sí, hay demasiado ruido. Exactamente, hay demasiado ruido. Entonces lo que hace el arte es presentar de otra forma, ¿sí? Para llamar esa atención de la escucha y encontrar, digamos, que este público se toque, se sensibilice y después de escuchar, tú quedas con eso. O sea, ya eso tú no lo puedes borrar porque es una experiencia tuya, ¿sí? O sea, eso ya tú te quedaste con esa experiencia y es que lo interiorices y ya tú verás qué haces con eso, con toda esa información que tú recibiste. Entonces ya es algo que se desenvuelve, digamos, que se desata en las generaciones, en las nuevas personas. Eso es lo que estamos buscando, la escucha. Buscamos la escucha de las personas frente a un pasado que no se quiere recordar,
¿Para qué? Para que no se olvide, ¿sí? ¿Y para qué? Para que no se vuelva a repetir. Eso es lo que busco, ¿ya? Pero entonces hay que presentarlo de una forma diferente. En eso, digamos, como podríamos verlo desde esa perspectiva. Muy buena perspectiva, Angélica, y de verdad puedes contar con nosotros. Yo creo que espero que nuestro grupo siga trabajando también, grupo más de asociaciones, y ya podemos hacer más cosas juntos y además ayudarte. Colegas, si hay preguntas o comentarios más. La última posibilidad de preguntar algo a nuestra Tal ponente. vez solamente desearle mucha salud, muchos éxitos. Bueno, en todo encontrar buena gente y muchos éxitos. Eso, salud, éxitos y todo lo demás. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, por tu presentación y dar la posibilidad para nosotros para ver nuestra historia de otro punto de vista muy innovador. Y te deseamos buenos éxitos para alcanzar este trabajo. Y gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros. Seguimos con nuestros proyectos y espero veros en otros eventos. Gracias a todos y hasta luego. Bueno, yo también quiero agradecerles a todos por su atención, por sus comentarios, que son de mucha importancia para nosotros en este momento. Y claro que sí, aceptamos toda la colaboración por parte de ustedes, porque ustedes conocen mejor que yo la historia y pueden transmitirme para que plásticamente podamos hacer sonar eso en un año si todas las condiciones están. Entonces, gracias por su atención, por el tiempo, y pues seguimos en contacto. Yo voy a seguir este año aquí viviendo y bueno, en cualquier momento nos podemos encontrar de vuelta. Hasta pronto. Gracias. Chao.